días a todos y muchas gracias a todas las personas presentes en este acto del ciclo que ya viene de muy atrás, de intelectual de memoria. En fin, que aquí salta a la vista que es un acto extraordinario, aun dentro de ese ciclo, y extraordinario por diferentes motivos, ¿no? Extraordinario, en primer lugar, por la persona que va a ser entrevistada, que en este caso es nuestro compañero de departamento, de facultad, nuestro compañero y amigo José Luis García Rúa, que efectivamente pues, es una persona extraordinaria, ¿no? Fuera de lo común. De José Luis García Rúa todos conocemos, en fin, su gran calidad, su excelencia, como diríamos en el lenguaje más actualizado, como profesor, los que hemos sido alumnos suyos, su buen trabajo como investigador, como filósofo, y además lo extraordinario de su figura en esa otra vertiente, que es la otra cara de su actividad docente y académica, pero que está fuertemente entrelazada con ella, que es la cara militante, la cara del compromiso, la cara de esa actividad también de largo recorrido, tan significativa en lo que ha sido el anarcosindicalismo español, en sus funciones y responsabilidades, entre otras cosas, pues como secretario de la CNT, en su día también como secretario general de la AIT. En fin, efectivamente todo ello hace que la figura de José Luis García Rúa, tan entrañable para todos nosotros, a su vez, desde esa cercanía la reconozcamos como una figura extraordinaria. Luego también, como vicedecano de Actividades Culturales, quiero subrayar el carácter extraordinario de este acto, aun dentro de este ciclo, porque dentro de este ciclo no es normal, por eso es extraordinario, que el intelectual y su memoria se dedique pues, a una persona de la casa, a una persona del entorno más próximo. El ciclo pues, se ha ido desarrollando con otras figuras relevantes en el mundo académico, en la vida pública, en España y fuera de España, pero de otras universidades, de otros lugares, etc. Y en este caso, pues, el equipo de Canal tomó en consideración ese carácter extraordinario de la figura de José Luis García Rúa para que efectivamente le dedicáramos un acto de este ciclo de intelectual y su memoria, aun siendo miembro de nuestra facultad, porque por muchas razones había que hacerlo, por muchas razones merecía la pena. Y, en fin, después de pasar otras tantas figuras, sería un hueco imperdonable, ¿verdad?, en la biblioteca que se va reuniendo después de estos actos, que no estuviera ahí la entrevista que le hiciéramos a José Luis García Rúa. Por lo demás, quiero agradecer especialmente también al profesor Pedro Cerezo y a Abelardo de la Rosa, en fin, la disponibilidad que tuvieron desde el principio para realizar esta entrevista a José Luis. Bueno, Pedro Cerezo ha compartido buena parte de la trayectoria académica y vital de José Luis, desde las tareas en diferentes etapas en el Departamento de Filosofía. Por demás, pues es una figura conocida de todos que no necesita presentación en esta casa. Abelardo de la Rosa, pues para muchos conocido. Abelardo de la Rosa ha sido compañero de estudios de muchos de nosotros, alumno de filosofía en esta facultad y actualmente ejerce pues, sus tareas profesionales en la Delegación de Educación de Jaén. Abelardo ha tenido también una relación muy intensa como José Luis en su etapa de alumno y luego desde la proximidad de, en fin, de compromisos militantes, desde la amistad, etc. Era la persona idónea para que compartiera esta mesa junto con Pedro Cerezo como entrevistador. Entonces a los dos, muchas gracias, a José Luis, muchas gracias por todo y a todos, por en fin, asegurarnos que efectivamente vamos a pasar un buen rato con esta entrevista que va a tener mucho de, en fin, de recuerdo biográfico y también de testimonio histórico. Pero, queridos amigos y compañeros, hoy el programa El intelectual y su memoria se abre a un profesor de la casa, porque no siempre los honores han de ser para los de fuera, y porque, como acaba
decir nuestro vicedecano, sería un hueco imperdonable en la iconografía de personas ilustres y relevantes que han pasado por aquí, que faltase un rostro tan familiar, tan prestigioso y tan intenso, académica y políticamente, como el de José Luis García Rúa, que por otra parte ha dedicado toda su vida académica, con una dedicación callada, perseverante, fecundísima, a esta Universidad de Granada. José Luis García Rúa, como bien sabéis, y tenéis que perdonarme lo obvio, es catedrático de Historia de la Filosofía, miembro del Departamento de Filosofía, por tanto, doctor en Filología Clásica, especialista en Filosofía Antigua, fundamentalmente en el periodo helenístico, profesor muy prestigioso y muy querido, tanto por sus compañeros como por sus alumnos, intelectual, yo diría que con divisa y con compromiso político añejo por la libertad y por la justicia, que ha acreditado largamente durante muchos años en una lucha civil, se entiende, por sus ideales políticos. Pero, sobre todo y ante todo, José Luis es para mí un compañero y un amigo entrañable, ¿no? Esta es la única razón, digamos, la razón fundamental por la que yo me encuentro hoy compartiendo con él esta mesa, ¿no? También recordaba a José Antonio realmente largos años en que hemos compartido ilusiones, proyectos, esfuerzos, y por tanto lo quiero y lo he querido mucho, porque con él he querido muchas cosas nobles y hermosas en esta universidad, en esta tierra, ¿no? De tal manera que para mí es un gran honor participar en este homenaje, porque asocia mi figura, mi imagen, a la suya, como un signo de una muy profunda amistad. Y me gustaría que si de alguna vez alguien me recuerda en la posteridad, me pueda recordar como el amigo, entre otros, pero el amigo de José Luis García Rúa. Este es un homenaje, sin duda alguna, a su persona, también a su obra, ¿no? Un homenaje como reconocimiento a su labor intelectual, a su personalidad de hombre público, a su ejemplaridad, tanto intelectual como moral, y por eso también me satisface aquí ver un círculo muy prieto de amigos y compañeros del Departamento de Filosofía que de esta manera también le expresan su apoyo y su profunda estimación y cariño, ¿no? Yo aquí soy un poco representante por todos, ¿no? Pero simplemente por ser el más antiguo, ¿no? Por tanto, insisto en que me siento tremendamente recompensado por este honor que se me hace de ser hoy su entrevistador. Solo quisiera señalar como un rasgo fundamental de la personalidad de José Luis García Rúa, cómo ha sabido vincular algo muy difícil, sobre todo muy difícil para los filósofos, que es su dedicación intelectual con su virtud civil y con su compromiso político. De tal manera que mi estimación intelectual está doblada siempre con una admiración muy grande por un intelectual muy consecuente con su postura política, con un intelectual obrerista, sindicalista obrerista, que ha hecho, pues, ha logrado una ecuación de vida muy rara y muy extraña por nuestros medios intelectuales, tan idealistas de un lado y tan asépticos políticamente por otro, ¿no? Yo conocí, y con esto termino esta breve presentación, yo conocí a José Luis García Rúa de hace ya algunos años, no recuerdo bien si en el 1972 o 71, 72, en unas circunstancias muy penosas para él, ¿no? De las muchas circunstancias graves por las que ha tenido que atravesar, ¿no? Unos amigos del Círculo Juan XXIII de Córdoba, que era un círculo semejante al Círculo Larra que hubo en Granada, es decir, una plataforma para la convivencia política y el cambio democrático, pues unos amigos de allí me hablaron de un profesor muy valioso que había sido expulsado por razones políticas de la Universidad Laboral de Córdoba.
Y yo me interesé por saber algo de él, no por un currículum propiamente dicho, sino porque ellos me transmitieran su testimonio sobre. Y entonces supe que había un profesor con ideas anarquistas, es decir, nunca me trataron de ocultar su identidad política, que era doctor en filología clásica, que se había formado durante muchos años de lector en Alemania, que conocía muy bien las humanidades clásicas y la filosofía, y era obviamente una rara avis en aquella penuria en los medios universitarios. Me pareció una gravísima injusticia que se pudiera perseguir tan sañudamente, como luego siguió la persecución, se pudiera perseguir tan sañudamente a una persona por sus ideas políticas, y me pareció una necedad que un profesional semejante fuera expulsado de la universidad. Y como en aquella ocasión yo tenía el encargo del rectorado de esta universidad de seleccionar el profesorado para el Colegio Universitario de Jaén, lo llamé. Y allí comenzó pues una historia de amistad intelectual que es uno de los capítulos más bellos de mi vida. Por consiguiente, valga esto como primera presentación de José Luis y de mi amistad con José Luis. Buenos días, y miradle bien, porque cuando le veáis, allí hay lío. Esa frase la pronunció un policía, que en estos momentos pues no interesa documentarlo, cuando lo detuvieron a nuestro compañero y amigo José Luis, en su época de mayor agitación en su Asturias natal. A partir de ahí, yo creo que esa frase, dicha en un contexto duro, puede, sin embargo, acercarnos al perfil que hoy queremos entresacar ante ustedes. Tanto el perfil intelectual como el perfil de compromiso social que José Luis nos ha enseñado a todos y a todas los que hemos tratado su magisterio. Él ha descrito a veces su tierra natal, su Asturias natal, como una tierra resistente a toda invasión que pretenda hacerse por la fuerza, pero acogedora, abierta y franca a quien se acerca pacíficamente a ella. Creo que esa definición que él, o esa descripción que él ha hecho de Asturias podría ser perfectamente aplicable a su propia personalidad. Creo que José Luis ha sido y es un hombre resistente a cualquier atisbo de quitarle un ápice de libertad, pero creo que también ha sido y es, y lo muestra todos los días, una persona abierta, accesible a cuantos se acerquen efectivamente con el ánimo de aprender, de compartir experiencias y de andar camino juntos. La semblanza que queremos hacer hoy, con el compromiso de hacerle recordar ante nosotros algunos de sus momentos más determinantes, tanto en el ámbito intelectual y productor de su filosofía, como en el ámbito de su acción social, tiene que partir necesariamente de recordar algunos puntos, algunos hitos clave en su andadura vital y profesional. Nuestro personaje hoy es, creemos con toda justicia, una referencia gratamente inevitable en la historia del pensamiento avanzado, del pensamiento social progresista de España, de Asturias en particular, y de Andalucía también, muy en particular. A partir de ahí, José Luis ha desempeñado muchas cosas a lo largo de su vida, pero todas unidas seguramente por la intención, como bien decía quien me ha precedido, Pedro Cerezo, en esta presentación, de la difícil arquitectura del equilibrio entre la honestidad intelectual y el compromiso político en unos tiempos en que ese compromiso político era duro, era ingrato y era sacrificado sobre todo. Teñir la intervención social y política de ética filosófica, o, si ustedes lo prefieren, hacer de la ética filosófica la guía para la acción política, ha sido, creo, siempre una de sus mayores ambiciones personales e intelectuales. Desde esa posición queremos recordar con él pues algunos momentos que han marcado su vida y la nuestra, tanto en el contexto general de la historia reciente de nuestra dictadura y democracia, como en el contexto personal
de su propia actividad, su propia acción fundadora y su propia propuesta de libertad que siempre ha acompañado. Hay que recordar, por ejemplo, que en los últimos tiempos, a partir de los años 70, 70 y algo, pues, y luego haremos un excurso incluso un poco más atrás, José Luis García Rúa ha desempeñado, entre otros, pues, cargos de responsabilidad en la Asociación Internacional de Trabajadores, cargos de responsabilidad máxima en la Confederación Nacional del Trabajo, que actualmente escribe, dirige y coordina un diario, el diario CNT, de expresión de ideas libertarias, y que está profundamente activo, pensando y proponiéndonos todavía pues camino de ejercicio ético-político en los tiempos que corren. Por eso yo quisiera, si me permitís, comenzar preguntándole algo que, por arrancar de un momento vital e histórico complicado, puede orientarnos en lo que ha sido su andadura posterior. Como podemos saber, en la formación de la sensibilidad moral de una persona, en su orientación política, hay siempre algunos acontecimientos juveniles, adolescentes, que han hecho que la persona sea como sea, piense como piense y haga lo que hace. Seguramente acontecimientos tempranos, anécdotas primeras y seguramente también vivencias personales, percepciones del contexto que han ido conformando la mentalidad y el pensamiento. Desde tu padre, José Luis, que murió en las primeras escaramuzas y batallas de la Guerra Civil, hasta tus primeros trabajos, hasta tus primeras escuelas, tu maestro, por ejemplo, Quintanilla, Eleuterio Quintanilla, tus primeras experiencias con el mundo obrero, tu adolescencia en un mundo difícil, tu internamiento en el campo de concentración francés de Bacarés, tu vuelta a Gijón. Te invitaría, si me permite, a contarnos cuáles fueron, a tu juicio, hoy, desde la perspectiva de tu vida, esos acontecimientos vitales, personales e históricos que han conformado esa sensibilidad moral y ese pensamiento tuyo social. Bueno, perdonadme que antes de responder a esta pregunta del compañero Abelardo, me disculpe por tantos agasajos como se han hecho, que indudablemente cuando los oigo entiendo que no corresponden a mi persona. Y si veis que se me suben los colores a la cara algunas veces por eso, es por sentirme absolutamente inmerecedor de todo lo que han dicho. Pero en fin, admito también porque la amistad es una de las pocas cosas valorables en el mundo, admito también que exabundantia cordis hayan hablado y hayan pronunciado las palabras que han pronunciado. Yo se lo agradezco, aunque entiendo que no responden a la realidad, se lo agradezco por su buenísima intención y por su buenísima manera de ser de los dos. Bien, en cuanto a lo que dice el compañero, también hay una cosa que quisiera dejar clara, y es que no me gusta mucho hablar de mí. Me gusta, si tengo que hablar de mí, tengo que un poco proyectar lo mío fuera, exteriorizarlo de alguna manera. Y entonces, incluso cuando trato de hacer unas memorias, trato de hacer que haya un personaje que las está contando y que yo trato que sea lo menos yo posible. Aunque no hay posibilidad absoluta de un desligamiento total, pero por lo menos quisiera dar a entender de que es importante la despersonalización, la objetivación, que es aquel momento en el que los demás nos podemos unir, punto de intersección en que todos nos podemos encontrar. Y respecto a lo que acaba de decir, a la pregunta que cariñosamente me hace Abelardo, pues
Yo he dicho en alguna ocasión que yo he tenido tres grandes maestros, y tres grandes maestros fueron para mí mi padre, mi madre y mi maestro Eleuterio Quintanilla. Y digo mis grandes maestros porque son los que con sus virtudes y hasta con sus fallas y faltas me han formado, me han dado una visión del mundo y lo que quiero y debo esperar de esa visión del mundo. En este sentido, mi ascendencia obrera, como se ha señalado aquí, queda patente ya de antemano. Yo soy de familia obrera por todos los costados. Soy, digamos, miembro de gente marinera, de gente albañil, carpintera, mecánica, en fin, todos los oficios me rodean, descargadores de muelle, mi abuelo José, y esa relación con el mundo obrero está en mí grabada a fuego. No puedo quitarla de mí, ni olvidarla, ni transigir con nada que pueda querer o pretender orillarla. Bueno, nazco en un sitio, pues quizá, no sé, apenas nazco. Quiero decir que en los papeles yo nazco el 15 de septiembre, pero en la realidad yo nací el 31 de agosto. 31 de agosto de 1923 y según me dijo mi madre en alguna ocasión, en varias, hubo dos momentos muy graves por los que yo pude no haber nacido. Es decir, que estuve en dos ocasiones a punto de no nacer. Y quizá por eso haya nacido el 31 de agosto, el día de San Ramón Nonato. Es una casualidad, pero en fin, creo que después he pasado por la vida aconteciéndome cosas que yo no esperaba en absoluto nunca. Es decir, que mi intención fue de vivir siempre el minuto, vivir el momento en el que estaba, ocupándome bastante poco del futuro, sobre todo de mi futuro personal. Pero dentro de la familia obrera en la que vivía, y familia que además de obrera era luchadora por conciencia de su propia condición, desde muy niño yo he ido a llevarle a mi padre a la cárcel la comida y las mantas, porque en las huelgas solía meterle en la cárcel. También fui muy pronto también, digamos, testigo además activo, de muertes, de entierros, de huelgas, de todo lo que conlleva el movimiento obrero. Y hace poco contaba yo en una ocasión cómo, teniendo yo 11 años y a propósito de la Revolución Asturiana de 1934, llaman en una ocasión a la puerta de mi casa, abro yo la puerta y me encuentro a 12 guardias de asalto vestidos de azul marino apuntándome con el fusil a la cara. Yo tenía 11 años entonces y la verdad es que no me inmuté mucho, simplemente dije, madre, están aquí los guardias. Mi padre estaba escribiendo un panfleto y enseguida yo le oí tirar de la cadena y tirar el panfleto al váter. Mi madre vino a la puerta, no soportó la visión de los guardias, se desmayó, cayó desmayada, entonces vino mi padre, bueno, esperen ustedes un momento, ahora voy con ustedes, etcétera, etcétera. Quiero decir que esas cosas yo las viví desde niño. La guerra civil, yo la recuerdo, empezó teniendo yo, todavía no tenía 13 años, y recuerdo cada minuto de ella. Recuerdo cómo ha pasado, cómo ha sucedido, cómo ha trascendido. Y además fue totalmente, digamos, constructora en mi forma de vivir y de ver las cosas. A los 15 años, y esto quizá
yo lo haya visto en mi padre, en Quintanilla, en mi propia madre, el respeto a la verdad. Yo estaba en una especie de, no sé cómo llamarlo, un sitio donde estaban recogidas mujeres, niños y ancianos en Francia, habiendo pasado yo como refugiado. El sitio era en el departamento de Var, en Francia, el pueblo se llamaba Lorgue, y la institución era un monasterio abandonado llamado San Ferréol, que tenía las paredes llenas de inscripciones de hombres polacos, hombres yugoslavos, hombres de diversos sitios de Centro Europa que habían estado prisioneros durante la Primera Guerra Europea allí. Y allí nos tenían, y yo, mi maestro Quintanilla, había tenido la virtud de hacerme coger afición por el francés. Desde bastante niño hablo francés y allí estaba como intérprete. Y como intérprete vivía mejor que los demás, comía en la cocina, comía mejor que los demás, pero daba muy mal de comer. Daba muy mal de comer y entonces había grandísimas protestas entre los refugiados allí. El alcalde, Monsieur le Maire, de las cruces de fuego de entonces francesas, se disculpaba diciendo que no podía dar mejor de comer porque el gobierno francés le daba solo 5 francos por cada refugiado. Y así amainaba un poco la cosa. Pero justamente en aquella ocasión, en un periódico que se llamaba L'Aube, El Alba, yo había leído que el gobierno de Negrín en el exilio daba al gobierno francés por cada refugiado español 15 francos diarios. No hice nada más que coger el periódico, recortar la noticia, poner la traducción en español y pegarla en el tablón de anuncios. Hay que ver lo que 4 palabras pueden significar. Se armó una revolución tremenda, llovían los platos, llovía todo, o sea, se armó la de Dios es Cristo. Y bueno, pues al día siguiente, cuando me levanté, había un barullo allí, había muchos gendarmes vestidos de azul y algunos que parecían policías vestidos de paisano. Entre ellos estaba el alcalde que me señaló, como ese que dices tú, me señaló así. Y vinieron a mí, me esposaron, y con un amigo mío que no tenía más digamos, ni virtud, ni vicio, ni nada, que el ser amigo mío, pues ese hombre fue también al campo de concentración conmigo. Nos esposaron, yo tenía entonces 15 años, él también, y nos llevaron a dormir a la arena, al campo de Barcarés. De manera que esta es digamos, ahora en el campo de Barcarés, y esto es lo importante en cuanto a la formación de mi vida, aquella fue, si mis padres y mi maestro Quintanilla fueron, por decirlo así, el sustrato que formó mi personalidad, el campo de concentración terminó de formarme. El campo de concentración de Barcarés, una inmensa playa en el sureste francés, una inmensa playa que tenía 60.000 milicianos, 60.000 obreros, 60.000 soldados de la República vencidos, divididos en islotes, durmiendo en la arena, por supuesto, y allí había la gente más interesante que yo he conocido. Era una gente, había intelectuales, había pintores, había artistas, había obreros, había de todo. Y la gran pregunta que se hacían entonces es ¿por qué hemos perdido la guerra? ¿Qué ha pasado? Y había unas controversias diarias. Había anarquistas, había socialistas, había comunistas, había republicanos de izquierda, había de todo. Y yo oía y escuchaba y yo veía. Y aquello fue lo que formó, digamos, mi interés, mi visión de carácter político general. Es decir, una especie de formación política que trataba justamente de hacer coordinar, de hacer coincidir todas aquellas cosas, todas aquellas preocupaciones. De manera que esa fue mi historia en cuanto a mi vida familiar y a mi
propia persona. Cuando vine aquí a España en el año 39, después de un año de vivir en Barcarés, bueno, en Barcarés viví solo 6 meses en Barcarés, un mes en Argelès-sur-Mer, donde murió, cerca de donde murió Antonio Machado. Y vine aquí porque nos llamó mi madre decía que nos necesitaba a mi hermano y a mí para comer, porque mi hermana estaba enferma, y bueno, pues viví todo lo que muchos de vosotros habréis oído contar, y muy poco seguramente habréis vivido, que fue la represión del régimen franquista. Yo entonces no me ocupaba de política práctica, no estuve en movimientos clandestinos, pero no sé por qué la policía se ocupaba de mí. Se ocupaba de mí seguramente porque no podía callar, no podía dejar de hablar, dejar de expresarme, aunque no participaba en ninguna cosa. Digo esto porque viviendo yo en el Colegio San Bartolomé, en Salamanca, pues una vez Jesús Lérida Domínguez, catedrático de griego, que era el subdirector, me dijo, estuvo la policía aquí preguntando por ti. Digo, ¿por qué? Dice, no sé, le dije que estabas durmiendo. Dice, es que me dijeron, ese señor sabemos dónde está por la mañana, dónde está a mediodía, dónde está de noche, pero no sabemos dónde está de tarde. Y él le dijo, pues está durmiendo, la siesta. Quiero decir que seguramente no tenía más motivos la policía que seguir mis conversaciones de café. Y luego ya cuando, después de mi viaje a Alemania fue una especie de salida. Hacemos este salto a Salamanca porque nos interesa un poquito el salto, la época salmantina, aunque sea brevemente, claro, porque el tiempo nos apremia, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuáles fueron las razones por las que tú abandonaste Salamanca, donde tenías la posibilidad de un futuro académico al lado de Tobar o de algunos de tus profesores, ¿no? Un futuro bastante prometedor, ¿no? ¿Cuáles fueron esas razones que te desarraigan de Salamanca y cuál es, dicho muy sumariamente, tu experiencia en la universidad alemana como lector en Mainz, ¿no? Incluso de la vida alemana, ¿no? En comparación con España, en un momento en que Alemania se veían muy escasos intelectuales y ya comenzaban a aparecer los primeros emigrantes españoles. Bueno, yo en Salamanca tuve profesores geniales que me enseñaron mucho. Por ejemplo, Antonio mismo Tobar era un gran roturador de campos intelectuales. José María Ramos y los Certales, si hay algún historiador por aquí, tiene que conocerlo, fue de la escuela de Hinojosa, que fue la que puso en práctica en España la escuela de Savigny, la escuela de los hechos. Con Sánchez Albornoz y Galo Sánchez formaban un equipo que es insuperable en la historia, digamos, en la historiografía de la historia española. Ramos y los Certales fue un gran hombre, un gran historiador también, que me enseñó mucho. Zamora Vicente también está por allí. En fin, gran cantidad de gente fueron profesores míos y me enseñaron bastante, me enseñaron mucho. Pero el ambiente era un ambiente apesadumbrador, era el ambiente de la posguerra para un espíritu, vamos a llamarlo así, hoy libertario, entonces simplemente amante de la libertad, era algo insoportable. Yo quería salir, entendía que en Europa se podía respirar después del año 45 y quise salir en varias ocasiones. Me falló el lectorado de Edimburgo, me falló el lectorado de Múnich por diversas razones y pude conseguir el lectorado de la Universidad de Maguncia. Mi marcha, por lo tanto, de Salamanca, donde yo era adjunto del profesor Tobar y donde, como dice Pedro, sí podía haber tenido una continuidad académica muy clara,
la marcha de allí fue debido a esa sensación de pesantez y a esa necesidad de aire libre, de aire para poder respirar. Y así es como yo fui a Alemania. En Alemania yo quería encontrar eso, encontré también muchas cosas diferentes, un espíritu utilitario al que yo no estaba acostumbrado. En Alemania, por ejemplo, cuando yo explicaba algo a algún compañero, alguna cosa, algunos compañeros de universidad me decían, ¿pero por qué les dices eso? Digo, dice, ¿no ves que va a ser tu competidor mañana? O sea que no había que enseñar nada a nadie porque aquel enseñado era un posible competidor. Y es algo que estaba totalmente en contra de mi manera de ser. En fin, ese espíritu utilitario, ese espíritu de competencia, esa especie de tacañería intelectual, era algo que estaba por encima de mí. Me gustaba de Alemania el aspecto, digamos, de libertad en el orden de las relaciones personales. Me molestaba mucho el formalismo alemán, me molestaba grandemente. Y también me ocurría allí un poco lo que me ocurría con la policía, que sin ocuparme yo de cosas políticas, prácticas, concretas, como yo hablaba también libremente, una organización llamada Gladio, seguramente no era indiferente a esas charlas mías en los bares, en los cafés, incluso en las clases, y parece ser que actuó suficientemente como para intervenir en mi vida privada y tener que hacerme que yo tuviera que marchar de Alemania. Fue así como me vine de Alemania en el año 58, un poco renegando, más que renegando, un poco, diríamos, escandalizado de lo que una democracia formal puede dar de sí. Como en una democracia formal la verdad en sí no existe solo la formalidad de la cosa. Como la justicia en un momento determinado, aunque presentes hechos no valen, no tiene ningún efecto, y vine a España pues un poco, diríamos, escandalizado de todo y escandalizado de mí mismo y escandalizado de la vida en general. Una gran desconfianza de todo, dispuesto a si había un proyecto de vida, tomarlo, cambiar, porque de otra manera la vida tenía poca importancia. Sí, José Luis, si me permites, efectivamente vienes de Alemania en el 58 y por lo que está documentado en el 59 un grupo de amigos y compañeros, de licenciados universitarios y de intelectuales, en Gijón hacéis una petición al Ateneo Jovellanos, que había cambiado de nombre, de Ateneo Obrero a Ateneo Jovellanos, para fundar una escuela que me voy a permitir citar literalmente lo que en vuestra petición al gobierno de Asturias se pedía, ¿no? Una escuela para dar clases gratuitas a personas que por estar durante la jornada ordinaria ocupada de sus trabajos no tienen muchas ocasiones de adquirir la cultura y la formación intelectual que convendría a un ciudadano consciente. Esto se pide así, en el 59, se deniega la petición y no os dejáis desalentar y fundáis, tú a la cabeza, una academia en la calle Kurasama, en Gijón, donde os fijáis un estilo docente, donde tú empiezas a hacer una pedagogía seguramente, ciertamente diferente, y donde en testimonios que han quedado se sabe que practicabais, tú concretamente también, una enseñanza dialogada y discursiva, una enseñanza que estaba hecha contra la concepción clasista del proceso instructivo y educativo y donde había evidentemente una relación diferente profesorado-alumnado, profesor-alumno. En esa academia ensayaste una pedagogía humanista y por eso, enlazando con esa venida y
esa renovación vital que tuviste al venir de Alemania, fue allí donde podría decirse, en esa academia tuya y vuestra, donde tu pedagogía se fue entremezclando entre el humanismo, la ética y el compromiso social. ¿Fue allí donde te terminaste de hacer como pedagogo? Bueno, en realidad, yo no sé si por un lado somos padres de nuestros actos, pero también somos hijos de nuestros actos. Y en ese sentido, sí, la tarea de la academia, puesto que no fue solo una tarea personal mía, sino una tarea común de varias gente, pues sí me contribuyó indudablemente a formar. Evidentemente había un proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico consistía un poco, primeramente, en vitalizar la propia enseñanza. Quiero decir, a mi maestro Quintanilla no le llamábamos don Eleuterio, le llamábamos Terio, y no se enfadaba por nada. Terio, mira este niño. O sea que esa falta de formalidad y ese hablar directo del individuo, un hombre que nos leía pues los cuentos de Amici, el Quijote, en fin, una serie de lecturas directas y personales con una voz preciosa que tenía. Ese contacto directo era para mí la verdadera enseñanza. Yo no me acuerdo de cómo empecé a leer, ni cómo aprendí a escribir, ni a sumar, ni cosas de esas. Lo que me queda en la memoria de la escuela es eso. Lo que realmente me ha formado ha sido realmente eso. Y de eso yo traté un poco de mantenerlo allí. Quizá desde este punto de vista Salamanca no me haya sido indiferente. El propio Tobar, en fin, a pesar de que tenía una línea política y tal, personalmente pues también tenía un estilo así muy personal y muy desgarbado de enseñar. Yo recuerdo que en la biblioteca nuestra, en nuestro seminario, los libros estaban al aire, no se podía coger cualquiera y llevarlo, no había que pasar por ningún procedimiento previo, y había una voluntad de enseñanza directa, ¿no? Hasta el punto de que en una ocasión, por ejemplo, leyendo a Ovidio, me parece que era el Arsamandi, teníamos monjas en clase y le mandó leer a una monja. La monja de repente estuvo leyendo y ¡pum!, se cayó de repente y siga usted. Y la monja, que no hablaba, y entonces alguien le dice: don Antonio, es que es muy escabroso el pasaje que viene ahora. Pues bien, era un contacto directo, una manera de no tener en cuenta Enseguida don Antonio dijo: salte usted 30 versos. Bien, quiero decir que eso sí me enseñó. Y bueno, por un lado, quitar el estrado, enseñar a pie de suelo, enseñar sin gola, sin engolamientos, sin formalizaciones, enseñar sobre todo la mayor medida posible preguntando, sobre todo no limitando las preguntas, no limitando las intervenciones, y luego también pues enseñando las ciencias o las disciplinas desde el punto de vista vital, o sea, la historia no como una sucesión de acontecimientos más o menos catalogados por la historia política o la historia clerical, pues es un poco el cuento, la narración de la vida de un pueblo que no acaba, que enseña unas cosas y desenseña otras y que tiene un futuro, y por lo tanto algo que no nos es extraño, algo de lo que nosotros mismos somos personajes. Lo mismo estudiar la gramática, no estudiarla como una serie de fórmulas que pueden ser las categorías gramaticales y tal, sino enseñarla como, digamos, la manifestación externa de un lenguaje vivo, de algo que está en la vida, que está en el pensamiento, algo que pertenece a todos, que no es privativo, digamos, de los lingüistas ni de los grandes profesores. Hacerles coger es interesante esto porque eran obreros, eran legieros, eran mineros,
y les gustaba el latín. Les enseñábamos latín, les enseñábamos las declinaciones del latín y pequeños, y les interesaba la construcción latina, les interesaba el juego de la lengua. Quiero decir con esto que determinadas cosas enseñadas de determinada manera acceden a la mentalidad y al interés de las personas, ¿no? Este fue quizá la experiencia más, o los resultados de la experiencia más concreta. De esa experiencia pedagógica pasamos ahora a tu primer trabajo de investigación, que corresponde a tu tesis doctoral. Lo habías hecho en Salamanca, según creo, ¿no? Sí. Un libro muy novedoso, sorprendente, sobre el sentido de la interioridad en Séneca, que luego publicó esta universidad. Un libro donde en muy pocas páginas se hace un estudio comparativo muy vigoroso entre la mentalidad griega y la romana, y lo que supuso Séneca casi como un paradigma dentro de la mentalidad romana. Lo genial de este libro, a mi juicio, es que hay un estudio de la interioridad en Séneca que nada tiene que ver con la imagen predominante luego en la tradición agustiniana cartesiana de la interioridad, y que tiene mucho que ver con la vida práctica, con la condensación de la historia, de la experiencia, con un continuo reflujo circular de... A mí me sorprendió que un intelectual de tanto y tan intenso compromiso político se hubiera interesado por Séneca y por la interioridad de Séneca. Pero creo que realmente, como él puede ahora explicitar, eso no era una excepción en lo enterizo de su propia biografía intelectual, sino que venía a corroborar algunas de tus posiciones. Sí, bueno, mi interés por Séneca fue quizá también un poco la fuerza de su propia biografía y quizá el carácter contradictorio de su propia biografía, ¿no? El hecho de que investigadores del tipo de Dahlmann y otros, en fin, le tuvieran por un hipócrita, un hipócrita que hablaba de moral mientras se enriquecía, por ejemplo. El hecho de que un hombre como Nietzsche, por ejemplo, llamara a Séneca toreador der Tugend, que es torero de la virtud. Pues me interesó pues, esta figura, ¿no? Me interesó la figura y llegué, claro, frente a estas detracciones, por decirlo así, había otra cosa contradictoria. Séneca fue un hombre que influyó grandemente en los hombres de la Edad Media, incluso en los hombres del Renacimiento y posterior, ¿no? Y cuando yo me estaba interesando por esto, José Manuel Blecua, este hombre que murió hace poco, un gran personaje, me decía: tú eres el hombre llamado a investigar el senequismo español. Esto ya, cuando yo entré en la cuestión, me interesó menos, porque las cuestiones de España y en fin, un concepto político, histórico mezclado con esto no me pareció propio. Incluso posteriormente creí que no podía darse ese giro a lo que podía haber de semejanza o de motivos de acercamiento entre la vis española y los escritos de Séneca. No fue eso, fue más bien un poco el interés por el interior senequista y por las propias preocupaciones que el propio Séneca mostraba respecto al interior. Este hombre que pudo haber seguido siendo maestro de Nerón y sin embargo prefiere esperar la llamada de Nerón para que se quite la vida, por ejemplo, y se la quita tranquilamente, ¿no? Se la quita además un poco dedicando su vida al Júpiter de la libertad. Quiere decir que la libertad tuvo también para él un sentido muy, muy especial. Pero sobre todo es la vida contradictoria, un hombre que por un lado quiere ser el mismo
y esto también me acerca un poco a él. El nullius nomen magistri fero, no llevo el nombre de ningún maestro, el decir que toma cosas de un lado y de otro, pero que trata de personalizarlas, trata de incorporarlas a su propia manera de ser y sobre todo a sus propias exigencias, a sus propias necesidades interiores. Esto es lo importante, y lo importante es la cosa de Séneca. Me interesó sobre todo porque yo lo veía como un paradigma dentro de una marcha, de un proceso mental que yo creía venir siguiendo desde los griegos, y cómo hay, acercándose al mundo helenístico, un proceso incluso en Grecia de interiorización, donde Sócrates es un punto, un hito fundamental. Esta referencia al yo, este conócete a ti mismo, que proponía Sócrates como esquema y como clave. Esto es lo que a mí me interesaba fundamentalmente. Y me interesaba fundamentalmente también, creo que, por el convencimiento de que no podremos llegar a conocer el exterior mientras no conozcamos bien el interior. Por un lado esto, y por otro lado también separar una falsa interiorización, la interiorización abstractiva, que, digamos, objetivizante, que es, digamos, un traslado del exterior al interior, pero donde no se mantiene la visión subjetiva, digamos, actuante y realmente rica. Y, por otro lado, ver cómo desde ese interior sí se puede construir y tener noticia de un exterior. Quiero decir en esto que desde el punto de vista de Séneca hay necesidad de conocer previamente ese interior para poder tener una noticia real del exterior. Lo que más tarde nos va a decir Agustín de Hipona, in interiore hominis habitat veritas, en el interior del hombre está la verdad. Es una cosa muy cierta que yo, viniendo desde Séneca, he comprendido muy bien, pero también entendí que esa verdad que se conoce desde el interior y que no puede ser conocida más que del interior, tiene que tener también un concepto previo adecuado del propio interior. Entonces, aquí es donde el contacto, por ejemplo, entre Séneca y Crisipo por un lado y Séneca y Posidonio por otro lado, me da la clave de un punto, digamos, de fricción, un punto de polémica, que es o identificar el hegemonicón, lo que Séneca llama el principale, es decir, la parte directriz del alma, identificarla con la razón estrictamente, o, como quiere Posidonio, heredando un poco a Platón, hacer que dentro de la propia razón o cercana a la propia razón esté el elemento irracional internamente también. Esta es la cuestión que nos lleva a decir si los actos son, como quiere Crisipo, pura y simplemente la manifestación externa de un yo, de algo interior, de un individuo, o si los actos externos también pueden revertir sobre el propio yo para modificar el propio yo. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión también donde Séneca tiene que, digamos, en la cuestión de las pasiones, dirimirse y oscilar entre Crisipo y Posidonio a ese respecto. De manera que, entonces, como se trata de ser dueño de uno mismo y este dominio interior proyectarlo al exterior de una manera productiva y creativa, de lo que se trata, o de lo que se trataba para mí en la búsqueda de Séneca, era de poder aquilatar justamente esa zona interior desde donde el exterior empieza a verse con una nueva perspectiva. Enlazando o tratando de enlazar, si me permites, con esa exposición, hay algunas palabras que has pronunciado, como libertad y como verdad,
que yo creo que forman parte de tu concepción de la vida, en lo intelectual y en lo práctico, y que a mí me llevan a proponerte que recuerdes con nosotros una experiencia también creativa, en esa otra tercera palabra, ligada a la palabra libertad y verdad, que es creatividad, una experiencia creativa que en el año 69, si no estamos mal documentados, tienes en Asturias fundando las CRAS. Y aunque queda lejano el hecho, pero que creo que queda muy cercano, la intención con la que se fundó aquel movimiento. Las CRAS eran las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista. ¿Por qué se funda aquello? Seguramente te encontrabas o no encontrabas sitio en la estructura política más dogmática, más cerrada de los partidos de izquierda al uso, y tu ansia de libertad y tu creatividad llega seguramente a proponer un ensayo político práctico, fundando esas comunas que por su nombre podrían recordar a la comuna francesa y a la Revolución Asturiana, esas comunas revolucionarias de acción socialista, donde yo me voy a permitir enlazar esas palabras de libertad y de verdad, recordando algún punto, concretamente el punto 5 y 8 de vuestros estatutos de aquel entonces, o vuestros principios programáticos. Entre otras cosas, entre las fuerzas ideológicas que animaban aquellas comunas, era la necesidad, creo que está así expresado literalmente, de una tolerancia metafísica que esté en contra de toda clase de integrismo y contra cualquier espíritu de inquisición. También la aceptación de cualquier ideología que no conduzca a nuevas formas de opresión. El respeto y la consideración por el diferente ideológicamente, puesto que la conciencia de la diversidad ideológica, de esa conciencia surge la unidad. Y sobre todo, la renuncia a la manipulación, la adhesión a la verdad y a la libertad. Eso que se escribía y se practicaba en el 69-70, yo creo que tiene, o podría tener perfecta vigencia hoy, y enlazando con ese final de tu exposición sobre Séneca y Posidonio, de libertad y verdad, te pediríamos que nos hicieras un balance de aquella experiencia tuya, vuestra, de las CRAS, y por qué tu fundación de aquel movimiento tenía tanto que ver con el asunto ético, personal, como con la acción política. Era difícil en aquel momento unir esa exigencia de libertad, verdad, creatividad, con la pragmática de la acción política y la eficacia que el momento necesitaba. ¿Qué balance haces tú de aquel ensayo de libertad política? Sí, bueno, sí. Yo cuando regreso de Alemania y dispuesto a cambiar totalmente, digamos, el giro de mi vida, pues me sumerjo, por decirlo así, en las cuestiones político-sociales, vamos, llamando lo político entre comillas, político solo en el sentido de polis o público, ¿no? Quiero decir, en la lucha antifranquista, concretamente. Y en la lucha antifranquista mi preocupación sobre todo era la unión, la convergencia, lo que yo había visto en aquel islote de Barcarés, en donde yo, de quinceño todavía, oía hablar a aquellos luchadores vencidos. Bien, pues me sumerjo, la escuela a la que hace alusión mi amigo Abelardo fue para mí una experiencia grande y jugó un papel muy importante en los movimientos de los años 60 en Asturias. Las huelgas asturianas y el hacer asturiano de los años 60 fue fundamental en el disparadero político y político-social en toda España, eso es cierto. Bien, pues mi preocupación era el hacer coincidir el trabajo de todos justamente en la creación de una fuerza que derribara el régimen. Y así
fue como aquellas huelgas que por lo demás fueron también muy duras, terriblemente duras. La represión fue muy grande, las torturas fueron muy grandes, los exilios fueron también tremendos. Bien, a pesar de todo, aquello fue adelante y el proletariado asturiano, por decirlo así, minero fundamentalmente, pero no solo minero, sino general, hacía por lo menos 2 huelgas al año. No solo la huelga del 62, lo que llamamos en Asturias la huelgona, una huelga larga, general además, sino que sistemáticamente primavera y otoño había huelgas que eran fundamentalmente huelgas políticas, huelgas que iban directamente a atacar al régimen. Bien, esto suponía un crecimiento de la conciencia obrera verdaderamente muy grande. En el año 65, un cura obrero de Mieres viene a verme y dice, era en el verano, dice, hay 11.000 obreros mineros en huelga, ¿interesa que esta huelga vaya a más o vaya a menos o se quite o tal? Yo le di mi opinión, le dije, la huelga es la obra, digamos, el arma fundamental de la clase obrera y no puede desprestigiarse en ningún caso, de manera que uno puede preguntarse si es bueno hacerla, empezarla o no, pero una vez empezada debe llevar a un término victorioso. Bien, pues el hombre aquel dice, entonces hay que tirar papel. Tirar papel era escribir eso. Yo tengo que decir que escribí más literatura clandestina que literatura pública propiamente. Y bueno, yo escribí un panfleto de unos 2 folios y como tenía contacto con todos los grupos políticos, se lo presenté a cada uno. Cada uno fue diciendo, estoy de acuerdo con el contenido, pero no puedo firmarlo porque no estamos autorizados a firmar con el Partido Comunista. Así me dijo la CNT, así me dijo el Partido Socialista, la UGT, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces fui a los comunistas y les dije, mira, hay este panfleto, sí, estamos de acuerdo con el contenido. Digo, bueno, pues tirarlo vosotros, no con el nombre PC, sino con el nombre OS, que es Oposición Sindical, que era el nombre con el que el Partido Comunista funcionaba entonces en el medio obrero. Bueno, pues pasó un día, 2, 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, y claro, la huelga se fue al carajo y no hubo más de ella. Más tarde pregunté cuáles fueron las razones de por qué y me dijeron que no convenía que la clase obrera fuera por delante del partido. Aquello fue para mí un escándalo. Que el partido, por mor de afirmar su carácter vanguardista, tuviera que ir delante de la clase obrera para arrastrarlo. Y sobre todo en un momento en que la clase obrera estaba en una situación realmente tensa y activa, el frenarla solamente hasta dar tiempo a que... Y entonces fue cuando yo di en la idea de que había que tener un grupo propio de carácter político para no depender de los demás grupos políticos. Esa fue la razón por la que pensé en Crash. Luego, el año 66, digamos, fue para mí un año, y me corroboró esto, porque fue el año en que las comisiones obreras saltan a la palestra ya con nombre propio y participan en las elecciones sindicales que habían sido rechazadas por UGT y por CNT y por lo tanto no participadas. Los hijos de Castilla del Pino, algunos hijos, María y Pedro de Castilla del Pino, pertenecieron a las comunas revolucionarias de Acción Socialista. Mucha gente tuvo una gran implantación y podemos decir que las comunas revolucionarias de Acción Socialista en Córdoba fueron quizá la parte más importante y más activa en la promoción de 2 huelgas importantes, una huelga de enseñanza y una huelga de transportes. De manera que eran realmente eficaces. Y se acabaron las comunas un poco por algo que era contradictorio con el propio espíritu. Es decir, las comunas entonces había marxistas y no marxistas, había marxistas y había anarquistas,
que pertenecían a las comunas y se encontraban en la acción y nada más. Pero el grupo marxista de las comunas pretendió que las comunas suscribieran, digamos, la doctrina marxista como principio fundamental. Una especie de declaración fundamental de principios, y naturalmente aquello estaba en contra ya del propio espíritu de las comunas revolucionarias. Esto fue en el año 74, la asamblea se realizó clandestinamente en uno de los montes de Asturias, asistimos a ella unas 40 personas, y desde entonces, puesto que las comunas habían suscrito ya su pertenencia a CNT desde el tercer mes de su nacimiento, pues entonces decidimos desde entonces trabajar como Confederación Nacional del Trabajo y no trabajar como comunas revolucionarias. En el tiempo apremia ya, y yo tendría muchas cosas, muchos hilos de que tirar en el orden académico. Es decir, sus trabajos sobre Epicuro, especialmente la epístola de Meneceo, sus trabajos sobre Lucrecio, su introducción a una obra juvenil de Feuerbach. Tan solo quiero recordar este momento, ¿no? Creo que fue en el año 75, hicimos aquí una experiencia de un seminario, a mi juicio, muy positivo, entre filósofos, literatos, teólogos, dedicado al pensamiento de Feuerbach, que nos llevó todo un año. En aquel seminario, José Luis defendió una conferencia sobre el socialismo de Feuerbach, y luego, andando el tiempo, sacó unos escritos de Feuerbach juvenil muy poco conocidos, una carta primeriza a Hegel, su propia tesis doctoral sobre la razón una, universal e infinita, ¿no? Todavía bajo la égida más o menos de Hegel, pero donde él ya encontraba el germen de un pensamiento original, y los pensamientos de Feuerbach sobre muerte e inmortalidad, que era un intento de destruir el concepto de la subjetividad trascendental moderna cartesiano, ¿no? Realmente era una cosa muy poco conocida, se conocían de Feuerbach los manifiestos, la parte más programática, pero no, diríamos, este momento en que Feuerbach comienza a distanciarse de Hegel y a llevar mucho más lejos el programa hegeliano de la realización de la idea o de la mundanización de la idea, de la ensarcosis, ¿no? No obstante, también le interesaba en Feuerbach su contribución a la destrucción de la subjetividad, mientras que en Séneca te interesaba lo que había de premoderno, de anuncio de la modernidad y de la subjetividad en Séneca. Había como una tensión en tu propia vida y en tu obra entre el reconocimiento del objetivismo y de la razón como vínculo universal y de lo que llamas tú el exterior, una palabra, y del otro, pues, valores de interioridad y de subjetividad, pero que no podían someterse al molde del trascendentalismo, ¿no? ¿Cómo verías hoy esa cuestión, que a mi juicio es bastante litigiosa en tu pensamiento y en tu propia vida, ¿no? De ambos polos, ¿no? Ya, bueno, mi intención, lograda o no, es, y creo que sigue siendo, un poco la concepción o la creencia mejor, en que no hay posibilidad de un auténtico conocimiento del exterior sin un auténtico conocimiento del interior. Eso un poco lo dije anteriormente a propósito de Agustín de Hipona. Por lo tanto, de lo que se trataba era de modificar ambas cosas, modificar el concepto de exterior y el concepto de interior. Es decir, hacer ver que hay un concepto de interior que es un poco la traducción objetivizante del exterior al interior, y por lo tanto una traducción que tiene como punto de referencia fundamentalmente la fuente de los actos. Esto era quizá lo fundamental. Séneca me interesa fundamentalmente porque dice: mis impulsos están en mí, pero ¿quién me dice a mí
¿de dónde vienen estos impulsos? ¿En qué consiste la voluntad? ¿Cuál es la fuerza misteriosa que los promueve? Es decir, hay ahí, digamos, un ontanar de actos, y ese ontanar de actos, un poco posteriormente también combinados con la filosofía heraclitana, idios, logos, koinos logos, el logos privativo, el logos propio, particular, y el logos común, la razón común, es lo que da un poco, digamos, razón de lo que yo creo como necesidad de matización interno-externa de la realidad. Es decir, que hay, digamos, desde el punto de vista de la privacidad, hay una, digamos, una utilización instrumental, utilitaria del exterior, que es la referencia de todo lo exterior a esa fuente, digamos, a ese ontanar de actos, a esa fuente que provoca los actos. Esto es sencillamente lo que podemos llamar egoísmo, aún exteriorizado. El exterior entonces es para nosotros aquello que podemos utilizar en nuestro beneficio, o aquello que se resiste a que nosotros llevemos a término nuestros planteamientos. He aquí una vida exteriorizada desde una fuente de actos, desde una fuente de deseos que tienen esta. Traslademos entonces, es decir, mantengamos este sentido de la privacidad. El exterior es bueno o malo con relación a mí, o bien, si nosotros prescindimos de ese exterior material y lo reducimos a idea, y entonces lo que allí era atesoramiento de riquezas o atesoramiento de materialidades de otro tipo, se convierte en atesoramiento de conocimientos, pongamos por caso. Atesoramiento de conocimientos que funcionan en nosotros con la misma referencia de privacidad con la que funciona el exterior. He aquí, digamos, dos sentidos perversos que yo entiendo que son el sentido perverso puramente exteriorizante y el sentido perverso interiorizante, las dos formas, ¿no? Entonces, en esto Platón viene a salvarme cuando dice que el hombre que ha salido de la caverna tiene que volver a la caverna. Es decir, que el destino no es mío, no es mi torre de cristal, no es mi lugar interno donde me contemplo en el mundo o donde reflejo, digamos, los problemas o el objeto mundo en el espejo de mi yo como un narciso. Esa sería una falsa interioridad. El hombre que ha conseguido salir de la caverna tiene que regresar a ella porque su destino es el destino de los hombres. Su destino es el destino de los ignorantes, su destino es el destino de aquellos que también tienen que salir de la caverna. Y para ello necesitan haber recobrado esa especie esa nueva interioridad, para desde esa nueva interioridad ver el mundo exterior de otra manera de cómo se ve. Esta es la razón un poco por la que a mí me sugiere, a mí me afecta un Feuerbach que habla de la mundanización de la filosofía, de la ensarcosis de la que tú hablas, ¿no? Esta es la cuestión, y una cuestión de aquí, los jóvenes hegelianos a mí me interesaron siempre mucho, pero claro, dentro de ellos Feuerbach es un pivote fundamental. Pues bien, en este caso, pues la frase de Marx de que no se trata de interpretar el mundo, se trata de cambiarlo, se trata de transformarlo. Totalmente de acuerdo, salvo que para mí no hay posibilidad de transformación del mundo sin una interpretación. Por lo tanto, es necesario que esta interpretación sea una interpretación que en este caso yo no encuentro el marxismo demasiado unilateral, poco amplio, poco universalizante para ser, digamos, una fuente, digamos, una dadora o promotora de una Weltanschauung completa. Esta es la razón un poco por la que Feuerbach a mí me interesa, y me interesó toda, en fin, los pensamientos sobre
muerte, inmortalidad, y luego el Abelardo y Eloísa y los epigramas de Feuerbach. Para mí todo eso es una fuente que realmente la juventud de hoy debiera recuperar. Por mi parte, y te pido, al hilo de esta continuidad, cuando el marxismo se queda pequeño o cuando el marxismo se hace demasiado rígido para admitir tu deriva hacia cada vez más intensas cotas de libertad, te encuentras dentro de una estructura libertaria, dentro de una acción ya directa, en el sentido civil de la palabra, y a partir de ahí encuentras eficacia, encuentras grupo organizado, organizas libertades, desde un pensamiento seguramente más complejo, más heterodoxo que el que se permitía o circulaba en la España de entonces, y eso lo haces fundamentalmente en Andalucía. Y por eso yo quisiera, por mi parte, terminar con una apelación a cómo has vivido en Andalucía, que yo creo que ha sido y es tu segunda patria. ¿Cómo has vivido en Andalucía esta experiencia de la realización en el terreno político, de la libertad ético-filosófica que siempre has buscado? ¿Qué te hemos dado los andaluces? Porque tú nos has dado mucho. Bueno, Andalucía. Yo le dije, no sé dónde, hace poco o mucho, no lo recuerdo, que los primeros momentos míos en Andalucía fueron desesperantes en el sentido de que yo venía de una metodología teórico-práctica muy diferente. Es decir, en Asturias y en el entorno un poco clandestino en el que nos veíamos, teníamos el tiempo muy medido. Había que llegar a las reuniones con tiempo muy claro, ideas muy claras, plantear los pros, los contras, y en un tiempo determinado, ¡pum!, saltar a la acción inmediatamente. Y con ese planteamiento vine aquí a Andalucía a hacer. Y aquí me encontré con que era imposible eso. Era imposible. Claro, bueno, Asturias, un poco somos unos celtas que vivimos allí y que luchamos por la independencia o tratamos en fin, de ser, yo no sé, vivimos más cercaos por las montañas y, claro, Andalucía, pues cosa de tartesios, cosa de fenicios, cosa de griegos, cosa de romanos, cosa de vándalos, cosa de... Aquí hay una serie de culturas mezcladas ahí. Y claro, un poco lo que tiene el andaluz, ese cultivo de la lengua, ese dominar, ese gusto por la lengua, y por buscar a la lengua los matices y los recovecos y todo lo que la lengua puede dar de sí, que es aquí maravilloso, claro, se aplica en una cosa de esas y entonces empiezan los distingos, sí, pero, y aquello se alarga y total, que en un principio yo me desesperaba, porque después me fui amoldando, fui comprendiendo la forma andaluza de ser, la gran riqueza que entraña esa forma andaluza, y ya me di cuenta de que sí, no directamente, no con aquel método, pero con otro método, sí era posible llegar al corazón del pueblo y sacar acciones muy profundas y muy radicales aquí, sí. Yo no sé si con esto podríamos terminar esta confesión de su identificación final, ¿no? Y de su suerte, de su destino con Andalucía. Creo que sí, porque es un poco tarde, ¿no? Yo quisiera... En cualquier caso, esto es una invitación a que él pueda tener una palabra final, puesto que más allá de la 1:30 parece que no es recomendable que sigamos esta conversación. Sí, yo, ya que habéis sido tan buenos y tan complacientes y tan tan pacientes conmigo, quisiera que me permitierais leer en unos minutos un poema mío que me parece obligado leerlo aquí porque se refiere a Salamanca. Se refiere a Salamanca, y Salamanca yo le debo mucho a Salamanca. Aquello de principio de quod natura non dat salmanticat non praestat, en mi caso puedo decir salmanticat multum mi praestadit. Entonces quiero rendir a Salamanca ese tributo, no hacerlo con relación a la universidad,
pero sí hacerlo con relación al pueblo en el que la universidad se mantiene y sobre todo por dar un poco fe de mi relación, de mi enraizamiento en el pueblo. El poema está dedicado al campo de Salamanca. El campo, 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 campo de Salamanca, el llano, 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 esa llanura inmensa en que el cielo y la tierra se confunden, ese andar sin caminos, sin razones que den la diferencia, porque todo es igual donde se mire. Esa inmensa llanura que agota la mirada en la impresión de un mar que no se mueve, tierra que fue de pueblos en su día para más tarde ser lo propio del señor y el señorito, que en condición de nobles o burgueses habitan la ciudad y en tiempo dado visitan lo campero por mor de algún festejo o de ofrecer capea en agasajo a los desocupados de la urbe, o bien para pedirle al mayoral la cuenta de lo hecho y exigir más labor y sueldos más raídos para los sus colonos de la gleba. El peón encorvado que siembra el cereal o lo recoge, que escardilla el garbanzo o la lenteja, gañanes que recogen la bellota recorriendo los ralos encinares en busca de alimento con el que apacentar a sus ganados, jornaleros que al sol de mediodía buscan la dulce sombra de los pinos, del roble o de la encina para tumbarse en ella a refrescarse y a reponer la su perdida fuerza con el condumio que le hubieran puesto en su pobre morral las gentes de su casa. Los yunteros que dan arada honda y surcan por derecho en la esperanza de ganar por su esfuerzo el amor de la moza que un día será dueña de aquel campo. La niña que se duele de no haber vacas en la majada y no tener por ello los cuidados del carillejo suyo. El pastor que apacienta sus rebaños, blancos o negros, cual si fueran manchas andando lentas entre la llanura. Los hombres que se baten día a día por sacar de la entraña de aquel su pejugal algunos frutos que poder vender en mercados urbanos y comprarle ropicas a los críos o barato avalorio a su parienta. Los que en tempero dan la sementera, los que aran, arican o mantornan, los que avallan, artigan o escabanan, o los que escarban entre los rastrojos, los que de la su mano nunca sueltan el azadón, el bieldo o la trailla, la hoz, la rastra o la tabladera, aquellos que en la tarde ya puesto el sol debajo la llanura, sin arrebol ninguno ya en los cielos, en el confín se muestran cual si fueran figuras colgadas de un espacio fundido con el suelo. De tal forma que el mulo, tirando del arado, guiando por detrás el campesino, formaran una imagen que flotara por haberse perdido el horizonte. En fin, todos aquellos, los que dejan sus vidas por las eras, los que del manijero reciben voz airada y sucinto jornal de los patronos. Campo de Salamanca, gentes de las Armuñas, alta o baja, nombres que siempre en la entraña quedan con un sabor aquello que se muestra sin mediación alguna en su significado. Sílabas y sonidos que en timbre y en hechura han cromático aroma de músicas tañidas, Ledesma y Carvajosa, Golpejas y Villares de la Reina, Santa Marta, El Pedroso, Gomecello, García Hernández, Tornillos, Macotera, la aldea Rubia y la aldea Tejada, las Calvarrasas y Babilafuente. Cuánto cantar de río en esos nombres, cuánto sonido claro de fuente cristalina. Pero también con ello, cuánta usura, cuánto abuso de fuerza y de poderes, cuánto desprecio del derecho humano,
cuánta arbitrariedad, cuán falta de respeto a la condición misma de ser hombre, cuánta ignominia muda, cuánta anónima afrenta, cuánto crimen. Nos debe un poema a Granada. Seguro que lo tiene hecho, seguro que lo tiene hecho. Muy bien, José Luis.